Mark siempre había creído en la sencillez de una vida perfecta. Tenía todo lo que podía desear. Sarah, su esposa, a quien adoraba, 2 niños de ojos brillantes que llenaban su hogar de risas, y una hermosa casa ubicada en los suburbios. Para el mundo exterior, eran el epítome del éxito. Pero una fría tarde, todo cambió en un momento que destrozaría su mundo para siempre. Entró por la puerta, con el corazón alegre y una sonrisa en los labios, listo para sorprender a Sarah con una cena que había preparado. Pero la vista que lo recibió en su dormitorio fue suficiente para congelarlo en su lugar. Sarah, la mujer que había amado durante años, estaba enredada entre las sábanas con Jake, su mejor amigo, su confidente más cercano, la única persona en quien confiaba por encima de todas las demás. Cuando los ojos de Mark se fijaron en la escena que tenía delante, la vida perfecta de la que había estado tan orgulloso pareció desmoronarse en un instante. Sus pensamientos se aceleraron mientras intentaba comprender la traición. Siempre había visto su matrimonio como algo inquebrantable, su vínculo como la base de su felicidad. Pero ahora estaba claro. Las grietas habían estado ahí todo el tiempo, pequeñas y apenas perceptibles, pero innegables en retrospectiva. Durante meses, Sarah había parecido distante y Mark le había restado importancia, diciéndose a sí mismo que todo estaría bien. Pero había rumores de algo más. Inquietud en Sarah, tensión en sus conversaciones y una sutil frialdad que Mark había ignorado. La verdad era más difícil de ver cuando estabas convencido de la vida perfecta que creías tener. Todos pensamos que esto nunca nos podría pasar a nosotros, reflexionaría Mark más tarde. Pero a veces, las personas en las que más confiamos son las que nos hacen más daño. Sarah siempre había pensado en Jake, simplemente como el mejor amigo de Mark. Encantador, confiado, el tipo de persona que ilumina una habitación sin siquiera intentarlo. Había estado en sus vidas durante años. A menudo pasaba por allí para tomar una copa o hacer barbacoas, algo habitual en su casa. Durante mucho tiempo, ella nunca había pensado 2 veces en él. Él era simplemente Jake. El tipo que contaba chistes malos y nunca creció del todo. Pero últimamente algo había cambiado. Comenzó con la forma en que la miró, solo un segundo más de lo habitual. La forma en que su sonrisa parecía persistir. Un poco demasiado cálida. Al principio, ella no le dio importancia. Solo estaba siendo amigable, se dijo. Pero a medida que pasaban las semanas, Sarah no pudo ignorar la chispa que sintió cuando sus miradas se encontraron. Ya no se trataba solo de bromas amistosas. Era otra cosa. Un tirón. Una conexión que nunca había anticipado. Se había encontrado esperando con ansias sus visitas, la forma en que la hacía reír, la forma en que parecía verla, de una manera que Mark ya no veía. Una noche, cuando Mark estaba fuera de la ciudad por un viaje de trabajo, Jake había venido para ponerse al día. Estaban sentados en el porche, compartiendo una botella de vino, hablando de todo y de nada en absoluto. La conversación fluyó sin esfuerzo, como siempre. Pero esta noche había electricidad entre ellos, algo tácito pero innegablemente presente. La mano de Jake rozó la de ella mientras alcanzaba la botella, y por un momento Sarah sintió un escalofrío de algo desconocido. Antes de que pudiera entenderlo, él se inclinó, sus labios rozaron suavemente su mejilla, y luego, el beso. Fue lento, vacilante al principio, y luego se hizo más profundo, como si ambos estuvieran esperando que el otro diera el primer paso. El corazón de Sarah latía con fuerza en su pecho. Se le cortó el aliento cuando la realidad de lo que estaba sucediendo comenzó a asimilarse. Pero la parte de ella que había estado hambrienta de atención, afecto y algo diferente, no quería detenerse. Ella se apartó, su mente dando vueltas con emociones encontradas. ¿Qué fue esto?
¿Qué estaba haciendo? Jake la miró a los ojos, buscando en su rostro cualquier signo de arrepentimiento. Pero Sara estaba demasiado perdida en el momento, en la atracción del deseo, en la emoción de algo prohibido. Se dijo a sí misma que era simplemente una diversión inofensiva. Solo un beso. No significó nada. Pero en el fondo ella lo sabía. No se trataba solo de un beso. Este fue el principio del fin. La culpa la golpeó como una ola a la mañana siguiente, estrellándose contra ella, asfixiándola de vergüenza. No podía creer que hubiera cruzado esa línea. No podía creer que hubiera traicionado a Mark de una manera tan fundamental. Pero había algo dentro de ella que lo justificaba, que convertía la verdad en algo con lo que podía vivir. Mark no había estado ahí para ella. No se había dado cuenta de lo vacía que se había sentido, de lo desconectada que se había vuelto. Jake le había dado algo que ella no sabía que se estaba perdiendo. Atención, emoción, la sensación de ser vista. Tal vez se lo merecía, se dijo. Tal vez esto fuera lo único que podría hacerla sentir viva nuevamente. Pero a medida que pasaban los días y comenzaba la aventura, el peso de su secreto se hizo más pesado, carcomiéndola desde adentro. Cada momento robado con Jake era un recordatorio de que estaba recorriendo un camino peligroso, uno que nunca podría deshacerse. La culpa no desapareció, permaneció, pudriéndose en el fondo de sus besos robados y sus promesas susurradas. Y aún así, se dijo a sí misma: es simplemente divertido, no significa nada. Pero en el fondo, sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Y cuando la verdad inevitablemente saliera a la luz, sería demasiado tarde para reparar el daño. Mark siempre había sido perspicaz, atento a los pequeños cambios del mundo que lo rodeaba, a los pequeños matices del comportamiento de Sara. Era una de las cosas que más amaba de su relación. Lo bien que se conocían. O eso pensó. Al principio, no había notado los cambios sutiles. Sara seguía siendo la mujer con la que se casó. Seguía siendo la madre de sus hijos. Seguía siendo la mujer que compartía sus esperanzas y sueños. Pero luego, pequeñas cosas comenzaron a acumularse. Cosas que lo hicieron detenerse y preguntarse si algo andaba mal. Estaba distante, no solo física, sino emocionalmente. Las conversaciones que solían fluir con facilidad ahora se sentían tensas, como si ella estuviera ocultando algo. Sus ojos ya no se iluminaron cuando él llegó a casa, y su risa parecía más forzada que genuina. Intentaba preguntarle cómo le había ido el día, pero sus respuestas siempre eran vagas, demasiado breves, como si no quisiera que él supiera más los detalles de su vida. Y el tiempo que pasaban juntos disminuyó. Cuando ella no estaba ocupada con los niños, parecía encontrar razones para salir más a menudo, para estar lejos de él. Luego estaban las pequeñas cosas. Su teléfono. La forma en que lo agarraba con fuerza cuando él entraba a la habitación, o cómo se apresuraba a ponerlo boca abajo cuando se sentaban a cenar. Fue sutil, pero Mark lo notó. Y lo peor era que, cuando él le preguntaba al respecto, ella lo ignoraba con una risa nerviosa o cambiaba de tema. Pero sus ojos parpadeaban solo por un segundo, un destello de culpa que él no podía ignorar. Durante semanas lo atribuyó al estrés, a las exigencias de la vida familiar. Pero algo dentro de él le dijo que profundizara más. Y cuando Jake, el mejor amigo de Mark, vino a ayudar con algunas reparaciones en la casa, no pudo deshacerse de la extraña tensión entre él y Sara. Jake siempre se había sentido cómodo en su casa, pero ahora parecía un poco, demasiado, cómodo con Sara. Mark notó las miradas persistentes, los toques sutiles, la forma en que sus conversaciones se sentían cargadas. Un viernes por la noche, las sospechas de Mark alcanzaron un punto de ebullición. Había llegado tarde a la oficina, terminando un informe, pero cuando llegó a casa antes de lo esperado, algo se sintió mal. Un peso en el aire,
una ausencia de comodidad que debería haber estado ahí después de una larga semana. Al entrar a la casa, vio la puerta principal entreabierta, lo suficiente como para llamar la atención. En silencio, Mark se deslizó por el pasillo, preguntándose si Sarah había dejado la puerta abierta rápidamente. Cuando se acercó al dormitorio, su corazón dio un vuelco. Allí estaban Sarah y Jake enredados en las sábanas, a solo unos centímetros de la realidad de Mark que se derrumba a su alrededor. Se quedó paralizado. El pulso le latía con fuerza en los oídos, mientras su cerebro luchaba por procesar lo que sus ojos estaban viendo. Se sentía como si el mundo se hubiera quedado en silencio. El aire estaba cargado de incredulidad y traición. La cabeza de Sarah se levantó bruscamente, y su rostro se puso pálido cuando se dio cuenta de que Mark estaba parado en la puerta. Los ojos de Jake se abrieron de miedo, y por una fracción de segundo, fue como si el tiempo se hubiera detenido. Ninguno de los dos supo qué decir, y el silencio entre ellos se prolongó largo e insoportable. Mark sintió que la ira lo golpeaba como un maremoto, una ira ardiente y abrasadora que lo quemaba, sin dejar espacio para pensar. Su cuerpo tembló. La traición fue más profunda de lo que jamás podría haber imaginado. Sarah era el amor de su vida, la única persona en quien confiaba por encima de todo. Y Jake, su mejor amigo, el hombre en quien había confiado y en quien había confiado. Él fue quien lo había destrozado todo. Sarah se apresuró a cubrirse, sus ojos suplicando comprensión, pero Mark apenas podía mirarla. Cada parte de él gritaba que se alejara, que nunca la dejara volver a su vida, pero su corazón se retorcía por la confusión y la angustia. Intentó hablar, explicar, pero Mark no podía oírlo. «Mark, por favor», susurró Sarah, con la voz temblorosa. «No es lo que piensas». Pero Mark no podía soportar escucharla. Las palabras parecían huecas, vacías, como un eco distante en una habitación llena de cristales rotos. Jake estaba de pie en un rincón, moviéndose incómodo, claramente queriendo correr, pero demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Él era el mejor amigo de Mark, el que conocía su vida al dedillo. Y ahora aquí estaba él, traicionándolo, de la manera más íntima posible. Fuera, la voz de Mark se quebró cuando finalmente habló, cruda por la emoción de todo lo que acababa de presenciar. Jake no discutió. Rápidamente recogió su ropa, su rostro enrojecido por la culpa. Sus ojos moviéndose entre Mark y Sarah mientras salía de la habitación, no sin antes dejar atrás los restos de una amistad de la que Mark nunca se recuperaría. En ese momento, todo lo que Mark había sabido sobre su vida, sobre el amor y la confianza, se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. El hombre que amaba, la mujer con la que había construido una vida, ya no estaban, reemplazados por extraños, y ya no había vuelta atrás. El proceso de divorcio fue tan complicado como inevitable. Lo que comenzó como un intento de mantener el civismo rápidamente se convirtió en una batalla en toda regla, mientras Mark luchaba no solo por su dignidad, sino también por la custodia de sus hijos. Mark siempre había sido un padre práctico. Él era quien se quedaba despierto hasta tarde con su hija cuando estaba enferma, quien ayudaba con los proyectos escolares, quien acompañaba a su hijo a la escuela todas las mañanas. Su amor por sus hijos era inquebrantable, y no podía imaginar compartirlos con Sarah después de todo lo que había sucedido. Se negó a permitir que sus errores, su traición, definieran su futuro. Sarah, por otro lado, no estaba lista para dejarlo ir. Los días posteriores a que Mark se enterara de la aventura fueron como un torbellino, cada uno más doloroso que el anterior. Había llorado hasta quedarse dormida más veces de las que podía contar, el peso de sus acciones presionándola como si fueran 1.000 libras. Pero cuando se hizo realidad el divorcio, su arrepentimiento no fue nada comparado con la lucha que tenía por delante.
Tenía que demostrar que todavía era una madre capaz, que podía ofrecer a sus hijos un hogar estable y amoroso. Pero Mark no se lo iba a poner fácil. Las batallas en los tribunales fueron brutales. El abogado de Mark fue implacable y presentó pruebas de la aventura de Sarah con Jake y su abandono emocional de su matrimonio. El abogado de Sarah, a su vez, intentó presentar a Mark como un padre autoritario, un hombre demasiado controlador e incapaz de brindar la calidez emocional que sus hijos necesitaban. Las acusaciones iban y venían, dejando a Sarah con el corazón roto cada vez que tenía que enfrentarse a los ojos fríos y acusadores de Mark al otro lado de la mesa. Nunca había imaginado que el hombre que una vez llenó su corazón de amor ahora pudiera mirarla con tanto desdén. Fue un proceso doloroso, que se prolongó durante meses, y sin un final a la vista. Los niños quedaron atrapados en el medio. Su mundo antes pacífico se hizo añicos mientras se movían entre las dos casas. Sarah intentó poner cara de valentía ante ellos, mostrarles que todo estaría bien, pero en el fondo sabía que no era así. Nunca volvería a estar bien. En medio del caos, Sarah se encontró recurriendo a Jake en busca de consuelo. Pero el hombre que alguna vez pensó que sería su roca, su salvador, estaba resultando tan poco confiable como lo había sido la base de su matrimonio. Jake, que alguna vez había parecido tan espontáneo, tan despreocupado, había mostrado su verdadera cara después del asunto. Sarah había creído que él estaría ahí para ella, que estaría a su lado durante el divorcio, ofreciéndole apoyo y tal vez incluso un futuro. Los había imaginado a los dos juntos, finalmente libres de las limitaciones de sus vidas anteriores, construyendo algo nuevo. Pero Jake tenía otros planes. A medida que avanzaba el divorcio, él se distanció de ella. Las llamadas se hicieron menos frecuentes y los mensajes más esporádicos. No pasó mucho tiempo antes de que Sarah se diera cuenta de que Jake estaba más interesado en preservar su propia reputación que en ofrecerle la estabilidad que necesitaba desesperadamente. Comenzó a poner excusas, viajes de trabajo, trasnoches con amigos, otras prioridades. Mientras tanto, Sarah se quedó sola. Su vida se desmoronaba, aferrándose al fino hilo de esperanza de que Jake saldría adelante por ella. Pero la verdad se hacía más evidente cada día que pasaba. Jake no era la persona que ella pensaba que era. Quedó claro que Jake no tenía ningún compromiso real con ella. Era egoísta, preocupado solo por sus propias necesidades y deseos. Mientras la vida de Sarah seguía desmoronándose, ella lo vio alejarse, y con cada desaparición, su esperanza se marchitó. Jake no iba a rescatarla. Él no era el escape que ella esperaba. Él fue el catalizador de su caída. «Pensé que estarías aquí para ayudarme», le dijo Sarah una noche, con la voz temblorosa. «Pensé que harías que todo esto fuera mejor». Jake, parado en la puerta de su apartamento, ni siquiera podía mirarla a los ojos. Se movió incómodo, con las manos metidas en los bolsillos. «No puedo hacer esto, Sarah. Yo no puedo arreglar tu vida. Tienes que resolverlo por tu cuenta». Ella lo miró fijamente y la incredulidad la invadió. Eso fue todo. El momento en que se dio cuenta de que su aventura no solo le había costado a Mark, sino que le había costado todo. El hombre al que pensó que podía recurrir, por el que había arriesgado su matrimonio, ya no estaba. «Pensé que Jake sería mi salvador», susurró Sarah para sí misma, más para la habitación vacía que para él. Pero resultó ser mi perdición. Esa era la dolorosa verdad que tenía que afrontar. Sarah había elegido a Jake, con la esperanza de que él le ofreciera la emoción y la pasión que sentía que le faltaba. Pero lo único que había hecho era sustituir una forma de vacío por otra. Había cambiado su familia, sus hijos y su estabilidad por fugaces momentos de placer, y al final no tenía nada que mostrar a cambio. A medida que el divorcio se prolongaba,
Sara se encontró sola. El tribunal le había concedido a Mark la custodia primaria de los niños y sus visitas eran limitadas. La casa que alguna vez fue un hogar parecía una prisión, llena de fantasmas de lo que había sido. Y cada día, el peso de sus decisiones se hacía más pesado, y el arrepentimiento se instalaba como una sombra permanente. Lo había perdido todo: su matrimonio, su familia y ahora incluso a Jake. Y cuando la realidad de su situación la golpeó, comprendió cuán bajo había caído. Había destruido la vida perfecta que alguna vez tuvo, y ahora le tocaba recoger los pedazos destrozados. La nueva vida de Mark comenzó en pequeños momentos incrementales. Las primeras semanas después del divorcio habían sido una confusión de papeleo. Citas en la corte y largas noches con los niños, tratando de encontrarle sentido a un mundo que se había hecho añicos a su alrededor. Pero poco a poco empezó a reconstruirse. El primer paso fue volver a centrarse en lo que más importaba: sus hijos. Hizo de su felicidad su prioridad, desde ayudar con la tarea hasta asistir a sus partidos de fútbol, convirtiéndose en la presencia constante en sus vidas que necesitaban. Se estaban adaptando al nuevo arreglo, pero Mark se aseguró de crear nuevas rutinas que los unieran. Los domingos por la mañana ahora estaban reservados para el desayuno de panqueques, algo que todos esperaban con ansias. Pasaban las noches leyendo libros juntos antes de acostarse, y cada noche terminaba con la tranquilidad de que, sin importar lo que hubiera sucedido, eran una familia. También se dedicó de lleno a su trabajo. No fue solo una distracción, fue un escape necesario. Siempre había sido una persona motivada, pero ahora el trabajo se convirtió en su terapia. Se lanzó a proyectos con un renovado sentido de propósito, concentrándose en avanzar en su carrera y asegurar un futuro del que pudiera estar orgulloso. Sus colegas notaron el cambio en él. Estaba más decidido, más presente y más resistente que nunca. Mark siempre había sido bueno en su trabajo, pero ahora era excepcional, como si de repente todos los aspectos de su vida se hubieran enfocado. Por primera vez en mucho tiempo, Mark sintió una sensación de paz. No era la paz que él había deseado. Habría cambiado cualquier cosa por recuperar a Sara, por tener a su familia completa nuevamente. Pero fue la paz que vino con la aceptación, la paz de saber que podía cuidar de sus hijos y de sí mismo sin ella. Se dio cuenta de que no la necesitaba para ser feliz. Sara, por otra parte, se estaba ahogando en el peso de sus decisiones. La soledad que inicialmente había sentido como un escape después del descubrimiento de Mark, ahora era una compañera constante. Había esperado que las cosas fueran diferentes con Jake, sentir la libertad y la emoción que había anhelado, pero la realidad fue aplastante. Su vida, que alguna vez fue perfecta, se había derrumbado y no le quedaba nada más que arrepentimientos y sueños destrozados. Sus días eran largos y solitarios. Todavía veía a los niños, pero ahora eran de Mark, no de ella. La realidad de ser madre a tiempo parcial la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Extrañaba los momentos que alguna vez habían sido tan mundanos, como ayudarlos con sus proyectos escolares, escuchar sus risas, hacer eco en la casa, incluso el caos de sus habitaciones desordenadas. Ahora solo había vacío. Sara había intentado seguir adelante, encontrar algo, cualquier cosa, que llenara el agujero en su interior. Pasó tiempo con amigos, fue al gimnasio, e incluso intentó tener citas nuevamente, pero nada pareció funcionar. Su corazón no estaba en eso. No podía preocuparse por nadie más. Pensó en Mark, pero fue la culpa lo que le impidió acercarse. Sabía que le había roto el corazón y, aunque lamentaba su aventura con Jake, no se atrevía a disculparse. ¿Qué bien haría ahora? No tenía derecho a pedirle perdón, no cuando había destruido a su familia. Luego estaba Jake. Al principio, ella había creído en él,
Había confiado en que él sería el escape que necesitaba, pero la realidad estaba lejos de lo que había imaginado. A medida que pasó el tiempo, se dio cuenta de que Jake se había estado distanciando de ella, tal como lo había hecho de todos los demás. Su relación, que alguna vez había parecido tan apasionada, ahora se sentía hueca, vacía, como una fantasía fugaz que se desvanecía demasiado rápido. Sara siempre había tratado de ignorar las señales, las altas horas de la noche, la creciente distancia entre ellos, las veces que él cancelaba planes o desaparecía durante días seguidos. Pero la verdad era innegable. Jake era egoísta, completamente envuelto en su propio mundo, y dejaba que Sara recogiera los pedazos de la vida que él había ayudado a destruir. Y ahora, justo cuando pensaba que había tocado fondo, la traición de Jake le daría un golpe final. Una noche, después de un largo día lidiando con sus propios pensamientos y los restos del pasado, Sara recibió un mensaje de uno de los viejos amigos de Jake. No había hablado con él en meses, pero él siempre había sido quien había visto a través de la fachada tranquila de Jake. El mensaje era simple: debes saber la verdad. Jake ha estado saliendo con otra persona. A Sara se le cortó el aliento en la garganta. No tenía sentido. Jake le había prometido que quería estar con ella, que comenzarían una vida juntos una vez que todo se calmara. Pero ahora lo entendió. Nunca había estado realmente comprometido con ella. Él la había usado, tal como ella lo había usado a él, para escapar de su propia miseria. El mensaje del amigo continuó. Ha estado con otra persona durante semanas, pero creo que eso ya lo sabes. No quiero que te lastimes más de lo que ya te lastimaste, pero no podía quedarme en silencio. Lo siento. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sara. El dolor de la infidelidad de Jake fue peor que cualquier cosa que jamás hubiera imaginado. Había esperado durante mucho tiempo que su conexión fuera real, que él fuera su oportunidad de tener una segunda oportunidad de ser feliz. Pero ahora la verdad estaba clara. Había desperdiciado todo por un hombre que ni siquiera podía serle fiel. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, Sara descubrió el secreto de Jake, uno que lo cambiaría todo. No se trataba solo de otra mujer. Era algo mucho más devastador, algo que desentrañaría todo lo que Sara creía saber sobre él. Algo que la obligaría a afrontar la traición definitiva. El mensaje tenía una línea más. La mujer con la que ha estado es alguien que conoces. Las palabras flotaron en el aire, una promesa de más dolor por venir. Y mientras la mente de Sara corría, supo que este era el desmoronamiento final de todo. La vida que había tratado de reconstruir, la esperanza a la que se había aferrado, todo se estaba desvaneciendo y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El mundo de Sara se desmoronó en un instante. El peso de sus acciones cayó sobre ella como una ola demasiado fuerte para resistir. El mensaje, la verdad sobre la traición de Jake, fue el colmo. Ella ya lo había perdido todo. ¿Pero esto? Esta revelación fue más de lo que podía soportar. Durante horas, permaneció sentada en su apartamento, mirando las paredes que parecían acercarse a ella. El vacío a su alrededor reflejaba la sensación de vacío en su interior. Había destruido a su familia. Había traicionado a Mark, a sus hijos y a ella misma. Y ahora, la única persona a la que se había aferrado como salvadora, la única persona que pensó que haría que todo fuera mejor, la había destrozado como al resto. Jake nunca la había amado de verdad. Él solo la había usado como una distracción, una manera de llenar su propio vacío. Y al final se quedó sin nada. Su mente daba vueltas con arrepentimiento. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué dejé que las cosas llegaran tan lejos? Había cambiado la vida que tenía con Mark, el amor, la estabilidad, la familia.
por un fugaz momento de emoción, y al hacerlo, había perdido todo lo que realmente importaba. Mientras las lágrimas corrían por su rostro, Sara se dio cuenta de lo completamente sola que estaba. Ahora no tenía a nadie a quien recurrir. Su familia se había ido. Sus amigos se habían distanciado. Incluso Jake, la única persona que había prometido ser su escape, la había traicionado. Había estado tan cegada por sus propios deseos, por la necesidad de algo más, que no había podido ver las consecuencias de sus acciones. ¿En qué me he convertido? Sara susurró para sí misma, su cuerpo temblando por el peso de su autodesprecio. Había destruido su vida perfecta, la vida que antes daba por sentada. Y ahora se quedó con el corazón roto, la confianza destrozada y un futuro que apenas podía imaginar. Mark había luchado contra la ira durante meses, pero a medida que pasaban los días, algo cambió dentro de él. Su concentración en sus hijos, su trabajo y su propio bienestar lo habían obligado a enfrentar el dolor que tan desesperadamente había tratado de enterrar. Al principio había querido venganza, quería que Sara pagara por lo que había hecho. Pero a medida que pasaba más tiempo con sus hijos, mientras los veía crecer y sanar, se dio cuenta de que aferrarse a la ira no le traería la paz. El perdón no se trataba de excusar las acciones de Sara. No se trataba de hacerla sentir mejor. Se trataba de liberarse del veneno del resentimiento, de recuperar su propia tranquilidad. Por supuesto, había tenido sus momentos de duda. Cuando vio a Sara, la culpa y el dolor regresaron. Pero Mark sabía que no podía vivir su vida encadenado por la ira. Ya había perdido mucho. Aferrarse a esa amargura solo le arrebataría el futuro que estaba intentando construir. Una tarde, después de semanas de evitarla, Mark accedió a encontrarse con Sara en un café local. Ella se había acercado a él, no para pedirle perdón, sino para afrontar las consecuencias de lo que había hecho. Parecía diferente, destrozada, perdida y de algún modo más pequeña de lo que recordaba. Mark podía verlo en sus ojos, el dolor, el arrepentimiento, la vergüenza. Lo he arruinado todo, dijo Sara, su voz apenas por encima de un susurro. Y lo siento, no espero que me perdones. No lo merezco. Mark la miró fijamente durante un largo momento, su mente dando vueltas. No sabía si alguna vez podría perdonarla de verdad, no de la manera que ella quisiera. Pero se había dado cuenta de que el perdón no era un regalo que él le estaba dando. Era un regalo que se estaba haciendo a sí mismo. No te perdono por lo que hiciste, Sara, dijo en voz baja, pero te perdono porque no puedo seguir cargando con este dolor. Por mi propio bien, tengo que dejarlo pasar. Tengo que seguir adelante. Las palabras se sintieron pesadas cuando salieron de su boca, pero hubo una extraña sensación de alivio que siguió. Mark sabía que el perdón no borraba el pasado, no deshacía el daño causado, pero le permitió dejar de cargar con la carga. El viaje de Sara hacia la redención fue lento, doloroso y lleno de momentos de dudas. No tenía idea de cómo reconstruir la vida que había destruido. Sus hijos ya no la veían como la madre que alguna vez adoraron. Su confianza en ella había desaparecido, reemplazada por una silenciosa cautela cada vez que ella aparecía. Pero ella estaba decidida. Todos los días, trabajaba duro para demostrarles que todavía era su madre, que todavía los amaba, incluso si había tenido que perderlo todo para darse cuenta de lo mucho que significaban para ella. Pasó tiempo con ellos, los llevó a sus actividades, escuchó sus historias. No intentó arreglar el pasado, sino que se concentró en recuperar la confianza que había perdido, una pequeña acción a la vez. También buscó terapia, trabajando en los problemas profundamente arraigados que la habían impulsado a tomar las decisiones que tenía. No fue fácil, y hubo días en los que sintió ganas de darse por vencida.
cuando el peso de sus errores fue demasiado para soportarlo. Pero ella siguió adelante. Sara comprendió ahora que la redención no era un destino, sino un viaje. No podía borrar su pasado, pero podía trabajar para crear un futuro que reflejara la persona en la que intentaba convertirse. Tomaría tiempo y sabía que le quedaba un largo camino por recorrer, pero ella estaba dispuesta a intentarlo. Pero el perdón no borra el pasado. Las cicatrices que llevaban Mark y Sara eran profundas, y, aunque habían encontrado una manera de coexistir, sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Mark tenía paz, y Sara tenía su camino hacia la redención, pero el dolor de la traición, de la confianza perdida, persistía en los rincones de sus corazones. Algunas heridas podían sanar, pero otras permanecían, un recordatorio constante de lo que se había perdido. Y en los momentos de tranquilidad, ambos sabían la verdad. Algunas cicatrices nunca sanan por completo. Sara estaba sola en su apartamento, mirando por la ventana la ciudad. La noche era tranquila, las calles bañadas por el suave resplandor de las farolas. Era un tipo extraño de paz, una paz que parecía ganada, pero vacía. Mientras recordaba todo lo que la había traído hasta aquí, apenas podía reconocer a la mujer que solía ser. Su vida alguna vez había sido perfecta, llena de amor, risas y la promesa de un futuro construido con Mark. Pero en un momento de debilidad, lo había tirado todo por la borda. La aventura con Jake le había parecido muy emocionante en ese momento, una forma de escapar de la monotonía de su vida, un intento desesperado de sentirse viva de nuevo. Pero ahora, con el polvo de esa elección apaciguado, la verdad era innegable. El costo había sido mucho mayor de lo que jamás imaginó. Hacer trampa no solo rompe votos, destruye vidas. Había destruido la vida que tenía con Mark, destrozado el mundo de sus hijos y creado una brecha irreversible en su propio corazón. El amor y la lealtad que una vez había compartido con su familia se habían hecho añicos y nada podría compensarlo. Había perdido su matrimonio, su familia e incluso su respeto por sí misma. Había pensado que podría salirse con la suya, que tal vez la emoción de la aventura llenaría el vacío en su interior. Pero todo lo que había hecho era vaciarla aún más, dejándola sin nada más que arrepentimiento. Y ahora, mientras estaba allí, las consecuencias de sus acciones eran claras. El precio que había pagado era demasiado alto. No fue solo la destrucción de su relación con Mark, o la traición de sus hijos. Fue la traición a sí misma, la persona en la que se había convertido en la búsqueda de un fugaz momento de pasión. Cerró los ojos y una lágrima cayó por su mejilla. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Sara? ¿Lo arriesgarías todo por un momento de pasión? ¿O elegirías el amor, la lealtad y la vida que has construido? Sara ya tenía su respuesta. Ella nunca volvería a tomar esa decisión. El costo fue demasiado alto.